Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Primeramente que nada, bienvenidos a la Universidad del Valle de Parras. Me presento, mi nombre es el licenciado Ricardo López Pachecano, mejor conocido como el licenciado Pachecano. Yo soy licenciado en Derecho, tengo dos maestrías, una en Criminalística y una en Educación. Y bueno, pues bienvenidos a esta carrera. Yo les voy a impartir una de las materias más importantes que van a llevar en su formación para convertirse en abogados, como lo es la materia de Fundamentos del Derecho, donde vamos a conocer todos los conceptos, lo básico y todo lo que un buen abogado debe tener como base o como cimientos para poder en un futuro pues poder ejercer esta bonita profesión. Primeramente, ya vieron esta plataforma en la que estamos trabajando en la materia. Les anexé un libro. El libro que vamos a estar utilizando es este. Es un libro que lleva por nombre Introducción al Estudio del Derecho, que es de Eduardo García Maínez. Este libro está digital en esta plataforma. Ya saben que por cuestiones del COVID, cuestiones de esta pues pandemia, pues vamos a trabajar en línea este primer semestre o hasta cuando nos dé pues luz verde las autoridades educativas. Este libro, quien tenga la oportunidad de comprarlo físicamente, la verdad es un gran tesoro. Yo creo que todo estudiante de Derecho tenemos este libro, como ya lo dije, se llama Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez. Es un libro que todo estudiante debe de tener. Por lo pronto yo se los digitalicé y se encuentra pues en esta plataforma. Asimismo, si ya están en este video es porque ya hicieron la evaluación diagnóstico. La evaluación diagnóstico donde les pregunté para ustedes en base a su criterio qué es el derecho, qué es lo que viene siendo la importancia que tiene, qué es una ley, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, en base a eso vamos a adentrarnos ya con el primer tema de este libro o de lo que viene siendo pues el ámbito del derecho, y bienvenidos pues a su clase. Voy a iniciar y les voy a platicar el concepto de derecho. También ya les puse un documento donde viene el concepto de derecho. Este concepto está tomado de parte de García Maínez y de otros autores. A lo largo, yo tengo dando clases aproximadamente, no sé, 7, 8 años, bueno, 8 años en la universidad y 10, un poquito más en otras universidades, como la UNIDEP y el INSUNTE en Torreón y demás. Entonces, cuando yo empecé a dar esta materia, lo que sí me gustaba era porque había muchos, pues diferentes autores que daban su punto de vista en relación con el concepto de derecho. Entonces, en base a mis estudios, en base a los libros diferentes que agarré, dije, ¿saben qué? Necesito crear un solo concepto de derecho que reúna las características principales para que los jóvenes los tengan en la mente, y cuando cualquier persona llegue a ustedes y les pregunte qué es el derecho, cuál es el concepto, ustedes sin problema lo puedan pues mencionar y explicar las características. Como ya lo ven en el archivo, igual aquí se los voy a poner el concepto. El derecho es el conjunto de normas y principios generales, abstractos, coercibles, bilaterales y externos que regulan el comportamiento del individuo en la sociedad. Así es, este concepto de derecho tiene 5 características muy importantes para que nosotros podamos entender la relación que tiene el derecho con las leyes y con todo lo que nos rodea. Entonces, este concepto se lo tienen que aprender de memoria y siempre lo tienen que tener aquí en su cabecita. Repito, el derecho es el conjunto de normas y principios generales, abstractos, coercibles, bilaterales y externos que regulan el comportamiento del individuo en la sociedad. Así es, el derecho, la principal función de nuestra profesión o su futura profesión es que, ¿qué pasaría si no existiera el derecho? Pues obviamente cada quien haría lo que le diera su gana. Entonces el derecho se encarga de regular la conducta que tenemos todos los individuos en la sociedad en que pues vivimos, ¿no? Obviamente, en base a los romanos y en base al tiempo, pues se fueron modificando las diferentes ramas del derecho, como las normas civiles, penales, mercantiles, agrarias, fiscales, laborales y demás. Cada uno tiene su reglamentación, pero obviamente parte de un concepto principal que es el que les estoy explicando. A continuación vamos a empezar a explicar cada una de las características para que a ustedes les quede claro porque qué es coercible, qué es bilateral. Todas estas son las características que hacen que el derecho sea como es. Vamos a empezar con la primera característica que dice el derecho es un conjunto de normas generales. ¿Por qué el derecho es general? Muy simple y sencillo. El derecho es general porque se tiene que aplicar a todas las personas dentro del territorio nacional sin discriminación alguna, sin distinción alguna. Tú eres ciudadano mexicano mayor de edad.
eres susceptible de derechos y obligaciones, el derecho te va a proteger o te va a sancionar, te va a obligar cosas o te va a prohibir otras cuestiones. Por eso el derecho es general, porque es para todos. Después tenemos el segundo concepto, que es por qué el derecho es abstracto. Primeramente que nada, sabemos que hay conductas lícitas y conductas ilícitas dentro del derecho. ¿Por qué es abstracto? Porque lo que está escrito es lo que se va a respetar. En base a las conductas que realicemos es cómo se va a aplicar el derecho. Por ejemplo, si yo cometí un robo, automáticamente hay un delito en el Código Penal que dice, comete robo quien Entonces, a eso se refiere. El derecho es abstracto porque en base a los hechos de las personas, en base a los hechos de los mexicanos, la sanción se va a estipular. Así de sencillo, se va a aplicar lo que está escrito y como está escrito. No le podemos poner ni quitar. Obviamente en su momento viene la parte del criterio del juzgador, pero ahorita no nos vamos a meter en ese aspecto. Ok, vamos con la característica número 3, coercible. ¿Por qué el derecho es coercible? Porque no hay para dónde. El derecho va a ser aplicable a las normas que están estipuladas, a los actos que ya hicimos y por supuesto van a ser reguladas y sancionadas como debe ser. Es la autoridad que ejerce sobre una persona en contra de su voluntad. Y es cierto, si yo cometo un acto ilícito, si yo realizo un acto que va en contra del derecho, pues el derecho me va a sancionar o la autoridad va a ejercer su fuerza en contra mía porque realicé algo que está prohibido por la ley. Vámonos a la siguiente característica de por qué el derecho es bilateral. Muy simple. En la mayoría siempre existen dos partes, ¿no? Hay derechos y obligaciones. Existen obligación por ambas partes y derechos para ambas partes. Vámonos con ejemplos simples como son un deudor y un acreedor, como es un actor y un demandado, como lo que viene siendo una víctima y un culpable. Se fijan, hay derechos y obligaciones para ambas partes. Por eso el derecho es bilateral. De por qué el derecho es externo, muy simple y sencillo. ¿Por qué el derecho es externo? Porque la sanción, la pena o el castigo va a ser interpuesto por una persona ajena a nosotros, una persona que no conocemos, una persona que se encargó de estudiar el acto, el hecho, las pruebas, las características y nos va a dar una sanción aún en contra de nuestra voluntad. Ahí está lo que viene siendo las características y pues el concepto de derecho. No sé si llega a existir alguna duda, son muy simples. Acuérdense que esas características hacen que el derecho sea quien es. Yo sé que ustedes consultan el concepto del derecho, van a encontrar muchos autores que van a dar otras características, pero en base en general, en base a diferentes autores, en base a nuestro sensei, por así decirlo, Eduardo García Maínez, considera que esos son los elementos más esenciales y principales. Y hay muchos autores que se quedan muy cortos. Les preguntas, ¿y qué es el derecho? El derecho es lo que se encarga de regular las normas o las leyes que regulan al individuo en la sociedad. Pero hay que conocer más, hay que saber que el derecho, porque es general, porque es externo, porque es abstracto, porque es coercible, porque es bilateral, que son todas las características que yo ya les expliqué. Si existe algún tipo de duda, pues igual invito a que se pongan en contacto conmigo. Es nuestra primera clase de cierta manera, donde les explico y me gustaría que les quedara claro cuál es el concepto de derecho. Estoy a su disposición, ya saben, las diferentes medios, sea WhatsApp, el correo electrónico, a través de esta plataforma. Hay que analizarlo, verlo y una y otra vez. Acuérdense, esta materia nos ayuda pues a tener los cimientos básicos e importantes para poder ejercer en este mundo de la abogacía. Comentarios y todo lo demás. Nos vemos en la siguiente clase.